Las calles de Estados Unidos están cambiando de forma silenciosa, pero irreversible. En muchas ciudades, los estacionamientos ya no son solo lugares de paso. Se han convertido en hogares improvisados, en dormitorios nocturnos, en el último refugio de miles de personas que aún trabajan, aún pagan impuestos y aún creen que mañana puede ser mejor. Lo que antes parecía una excepción hoy es un patrón que se repite de costa a costa. Familias completas viviendo en camionetas, adultos mayores durmiendo en casas rodantes, trabajadores esenciales despertando dentro de un automóvil para ir a su empleo. No es un estilo de vida alternativo, es una consecuencia directa de un sistema que dejó de sostener a quienes lo mantienen en pie. Detrás de esta realidad hay decisiones políticas, mercados inmobiliarios desbordados, salarios que no alcanzan y ciudades que miran hacia otro lado. Y, si este fenómeno sigue creciendo, las consecuencias no solo afectan a quienes viven en vehículos, sino a toda la estructura social urbana. Si este tipo de contenidos te ayudan a entender lo que realmente está pasando, suscríbete ahora a El Verdadero Estados Unidos. Aquí analizamos lo que otros prefieren no mostrar. Hoy vamos a recorrer las 10 ciudades donde la crisis de personas viviendo en vehículos ha llegado a un punto crítico. 10 lugares que revelan el nuevo rostro del llamado sueño americano y que explican por qué cada vez más ciudadanos duermen sobre ruedas. Quédate hasta el final, porque la ciudad número 1 es una advertencia de lo que puede venir para muchas más. 10. Eugene, Oregón. Eugene. Comenzamos en Eugene, una ciudad conocida por su espíritu universitario, su entorno verde y su clima templado, un lugar que durante décadas se presentó como modelo de convivencia progresista y calidad de vida. Bajo esa superficie ordenada se formó un conflicto silencioso que hoy resulta imposible de ignorar. La promesa de accesibilidad chocó con un mercado inmobiliario cada vez más restrictivo. El crecimiento urbano avanzó sin una expansión real de vivienda asequible. La ciudad se volvió atractiva para nuevos residentes con mayores ingresos. En paralelo, quienes ya vivían allí comenzaron a quedar fuera del sistema habitacional. Eugene presenta una de las tasas más altas de personas sin vivienda del país, muy por encima del promedio nacional, y el fenómeno adopta una forma específica y persistente. Vivir en vehículos dejó de ser una excepción y se convirtió en parte del paisaje urbano. Al caer la noche, calles tranquilas se llenan de casas rodantes, furgonetas adaptadas y automóviles con ventanas cubiertas. No se trata de tránsito ocasional, sino de estadías prolongadas. La normalización del fenómeno lo vuelve visible y al mismo tiempo invisible para la gestión pública. El origen del problema responde a una combinación estructural que se repite con precisión. Los alquileres aumentaron de forma constante mientras los salarios avanzaron a un ritmo mucho menor. A esta brecha se sumó una política de tolerancia sin planificación, donde se permitió la permanencia sin construir soluciones reales. No se desarrollaron suficientes programas de estacionamiento seguro ni rutas claras de transición hacia viviendas formales. La tolerancia sin infraestructura terminó funcionando como abandono institucional. Eugene no encabeza esta lista porque la crisis sea menor, sino porque aquí el proceso lleva más tiempo desarrollándose a la vista de todos. La ciudad funciona como un laboratorio temprano de un modelo fallido. La falta de intervención estructural permitió que el problema se asentara y se reprodujera. Lo que ocurre en Eugene anticipa patrones que luego se intensifican en otros territorios. Y justamente hacia una de esas ciudades se desplaza ahora el recorrido. 9. Salt Lake City, Utah. Salt Lake City es una ciudad de contrastes marcados, donde la modernización tecnológica convive con una identidad cultural profundamente arraigada. La expansión urbana acelerada generó una sensación de prosperidad constante. Sin embargo, bajo esa narrativa se abrió una grieta habitacional difícil de cerrar. Miles de personas comenzaron a perder acceso a la vivienda formal. El crecimiento no fue acompañado por políticas de contención. El resultado fue un desplazamiento silencioso hacia automóviles y camionetas. El punto de quiebre llegó cuando los alquileres aumentaron de manera abrupta en pocos años, mientras los ingresos permanecieron prácticamente estancados. Esta diferencia empujó a muchos hogares fuera del mercado. Al mismo tiempo, se endurecieron las restricciones contra campamentos en espacios públicos. La medida no eliminó la necesidad de refugio, solo la desplazó. Quienes no encontraron lugar en albergues formales se trasladaron directamente a los vehículos. El problema cambió de forma,
no de fondo. En esta ciudad el clima actúa como un amplificador del riesgo. Los inviernos son largos y severos, con temperaturas que convierten cada noche en una amenaza. Dormir en un vehículo sin calefacción adecuada expone a peligros reales y constantes. A pesar de ello, la ciudad carece de espacios seguros adaptados a estas condiciones. No existen suficientes zonas protegidas ni infraestructura pensada para el invierno. La supervivencia queda librada a soluciones improvisadas. La ciudad se enfrenta así a una contradicción central que permanece sin resolver. La capacidad de respuesta existe, pero no se dirige al problema real. Mientras tanto, la vida en vehículos se consolida como una solución forzada y peligrosa. Salt Lake City muestra cómo una política incompleta puede generar nuevos márgenes de exclusión. Desde el frío de Utah, el mapa continúa hacia territorios donde el impacto económico adopta otra forma, pero mantiene la misma raíz estructural. 8. Battle Creek, Michigan. Battle Creek es una ciudad marcada por un pasado industrial que durante décadas ofreció estabilidad, identidad y una promesa clara de progreso sostenido. Las fábricas no solo producían bienes, también producían certezas, rutinas y un contrato social implícito entre trabajo y vivienda. Cuando la automatización avanzó y las plantas comenzaron a reducir personal, ese contrato se rompió sin reemplazo. Los empleos restantes perdieron poder adquisitivo de forma gradual pero constante. La ciudad siguió funcionando, pero con una base cada vez más frágil. El conflicto no estalló de golpe, se filtró lentamente en la vida cotidiana. Hoy el costo de vida resulta asfixiante para quienes dependen de salarios bajos y trabajos inestables, incluso en una ciudad considerada accesible dentro del mapa nacional. Un solo imprevisto basta para desestabilizar un hogar completo. Una factura médica, una reparación mecánica o una reducción de horas laborales empujan a familias enteras fuera del sistema habitacional. El margen de error desapareció. La vivienda dejó de ser un derecho alcanzable y se transformó en un equilibrio precario. Cuando ese equilibrio falla, el vehículo se convierte en la última barrera antes del colapso total. Battle Creek no solo contiene a residentes locales atrapados en esta dinámica, sino también a personas desplazadas desde ciudades más grandes donde la presión inmobiliaria es todavía mayor. Llegan buscando alivio, pero encuentran una ciudad sin infraestructura preparada para recibirlos. No existen programas de estacionamiento seguro ni servicios diseñados para quienes viven en autos o casas rodantes. La red de asistencia está pensada para otros perfiles de indigencia. Quienes viven en vehículos quedan fuera de las categorías oficiales. Esa omisión los deja en una zona gris permanente. Este escenario no es una anomalía local ni un accidente económico aislado. Battle Creek funciona como un reflejo adelantado de lo que ocurre cuando una ciudad pierde su base productiva sin reconstruir su red social. El deterioro avanza sin ruido, pero con efectos acumulativos. Lo que aquí se manifiesta como supervivencia vehicular aparece con mayor intensidad en regiones donde el atractivo económico convive con la exclusión. Y ese contraste se vuelve aún más evidente cuando el recorrido alcanza la costa. 7. Santa Bárbara, California. Santa Bárbara proyecta una imagen de orden, belleza y bienestar que oculta una fractura profunda bajo su superficie cuidada. Las playas, la arquitectura y el turismo construyen una narrativa de abundancia permanente. Sin embargo, esa exclusividad tiene un costo social elevado que rara vez aparece en la postal oficial. La ciudad se volvió inaccesible para quienes la sostienen día a día. El conflicto no surge por falta de empleo, sino por una brecha extrema entre ingresos y vivienda. La armonía visual encubre una tensión estructural constante. Los trabajadores esenciales permanecen en la ciudad porque su labor es indispensable para su funcionamiento. Docentes, personal de salud y empleados de servicios no pueden trasladarse lejos sin perder sus empleos. Ante la imposibilidad de pagar alquileres elevados, muchos optan por vivir en vehículos. Se estacionan cerca de la costa, en áreas comerciales o en calles con menor vigilancia. La rutina laboral continúa, pero la vida privada se reduce a un espacio mínimo. La contradicción se vuelve evidente en cada amanecer. Santa Bárbara implementó programas de estacionamiento seguro que demostraron ser efectivos para quienes logran acceder a ellos. Ofrecen estabilidad relativa, servicios básicos y una oportunidad de transición. El problema central es la escala.
La cantidad de espacios disponibles es mínima frente a la magnitud real del fenómeno. La mayoría queda fuera y regresa a la incertidumbre diaria. La política pública funciona como una vitrina de soluciones, no como una respuesta estructural. El sistema asiste sin transformar. Mientras tanto, la presión de sectores turísticos y residenciales impulsa una estrategia de ocultamiento más que de resolución. La prioridad es preservar la imagen de la ciudad, no alterar su equilibrio económico. La vivienda asequible enfrenta resistencia constante bajo argumentos estéticos o de valorización inmobiliaria. Santa Bárbara dispone de recursos suficientes para intervenir de manera profunda. Lo que falta es consenso social para aceptar el costo real de una solución. La inacción se vuelve una decisión política silenciosa. La ciudad demuestra que incluso en contextos de abundancia material, la exclusión puede consolidarse si no se cuestionan las reglas del acceso. El conflicto no se percibe como emergencia, sino como incomodidad periférica. Esa percepción retrasa cualquier cambio significativo. Y cuando a esta dinámica se suma una limitación física que impide escapar del sistema, la crisis adquiere una dimensión todavía más compleja. 6. Honolulu, Hawái. Honolulu representa una paradoja extrema donde el paraíso turístico convive con una precariedad creciente para su población trabajadora. La vida en una isla impone límites claros que amplifican cualquier desequilibrio económico. Cuando los precios suben y los salarios no acompañan, no existe una alternativa cercana a donde desplazarse. El encierro geográfico convierte cada aumento de costo en una presión directa sobre la supervivencia. La belleza natural no compensa la falta de acceso a vivienda. El conflicto se instala de forma persistente. El turismo sostiene la economía local y genera miles de empleos, pero no produce condiciones de vida accesibles para quienes lo hacen posible. Trabajadores de hoteles, restaurantes y comercios atienden a visitantes de alto poder adquisitivo durante el día. Al terminar sus turnos, regresan a automóviles estacionados cerca de playas o zonas alejadas. La distancia entre la experiencia turística y la realidad laboral es abismal. El contraste se repite cada noche sin interrupción. El sistema funciona, pero excluye. El costo de vida en la isla supera ampliamente los ingresos promedio. Alimentos, combustible y alquileres absorben casi la totalidad del salario mensual. En ese contexto, vivir en un vehículo deja de ser una elección y se convierte en una consecuencia matemática. No hay margen para el error ni para el ahorro. La economía doméstica opera en estado de emergencia permanente. Cada gasto inesperado refuerza la imposibilidad de regresar a una vivienda formal. El vehículo se consolida como último recurso. Honolulu muestra cómo un entorno aparentemente próspero puede convertirse en una trampa estructural cuando el modelo económico no contempla a quienes lo sostienen. La postal paradisíaca convive con una red silenciosa de supervivencia nocturna. La tensión aumenta sin resolverse y se normaliza con el tiempo. Desde este punto del Pacífico, el recorrido se desplaza hacia una ciudad donde la escala y la densidad multiplican el mismo conflicto bajo nuevas formas. 5. Nueva York. Nueva York no duerme, pero para miles de personas, la vigilia no es una elección, sino una consecuencia directa de un sistema que expulsó a trabajadores formales del acceso a la vivienda. Dormir dentro de un vehículo en esta ciudad significa enfrentarse a una geografía hostil, saturada y permanentemente vigilada. Cada calle es un recurso disputado, cada espacio libre un territorio temporal que puede desaparecer en minutos. La ciudad que concentra poder financiero y cultural también concentra una presión inmobiliaria que no deja márgenes. En ese entorno, el automóvil deja de ser transporte y se transforma en refugio precario, silencioso y frágil. La contradicción es clara y persistente desde hace años, pero permanece fuera del relato oficial. La batalla no ocurre a la vista de todos, sino en la penumbra urbana. A diferencia de otras ciudades, aquí no existen filas visibles de casas rodantes que delaten la magnitud del fenómeno. Predominan vehículos comunes, discretos, integrados al paisaje urbano, que deben desplazarse varias veces por noche para evitar sanciones. La densidad convierte cada movimiento en una decisión calculada, donde el error se paga con multas, remolques o interrogatorios. El descanso nunca es profundo, porque la amenaza es constante y silenciosa.
La ciudad impone un ritmo que no se detiene y que tampoco contempla a quienes quedaron fuera del mercado formal. Esta dinámica desgasta física y mentalmente, pero también normaliza una forma extrema de precariedad. La supervivencia se vuelve logística pura. El origen del problema no es reciente ni accidental, sino el resultado de décadas de valorización inmobiliaria sin contención social efectiva. Los alquileres superaron hace tiempo la capacidad de pago incluso de personas con empleo estable y jornadas completas. El sistema de refugios es amplio y costoso, pero está diseñado bajo criterios que excluyen a quienes usan vehículos como vivienda. No existe reconocimiento institucional de esta realidad, lo que la deja fuera de programas, estadísticas y soluciones específicas. Esa omisión no es técnica, es política y estructural. Al no nombrar el problema, se lo empuja a los márgenes. La ciudad opera como si no existiera. El invierno expone con crudeza las consecuencias de esa invisibilidad sostenida. Las temperaturas extremas convierten el interior de un automóvil en un espacio potencialmente mortal, donde el frío y los gases acumulados representan riesgos reales. Cada noche implica decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Aún así, la infraestructura urbana no se adapta ni ofrece alternativas seguras para quienes atraviesan esta situación. Los recursos existen, pero se asignan a otras prioridades más visibles o rentables. La crisis vehicular queda enterrada bajo capas de urgencias más convenientes para el discurso público. El silencio institucional se vuelve parte del problema. Nueva York posee la capacidad financiera y administrativa para intervenir, pero elige mantener esta realidad fuera del centro del debate. La ciudad proyecta poder y eficiencia mientras tolera una forma de indigencia adaptada al movimiento constante. Esta tensión no resuelta anticipa lo que ocurre cuando el problema deja de ocultarse y se vuelve imposible de disimular. En otras regiones, la misma crisis adopta formas más visibles y conflictivas. Allí, el automóvil ya no puede pasar desapercibido. Y es en la costa oeste donde esa invisibilidad se rompe por completo. 4. San Francisco, California. San Francisco encarna una de las paradojas más evidentes del modelo económico contemporáneo, donde la concentración de riqueza convive con una exclusión habitacional creciente. La ciudad es un nodo financiero y tecnológico de alcance global, pero vivir dentro de sus límites se volvió inalcanzable para una parte significativa de su población trabajadora. Esa presión empuja a miles de personas a transformar sus vehículos en hogares permanentes. Aquí, el fenómeno no se esconde ni se diluye en la multitud. Está presente en cada barrio y en cada discusión pública. La contradicción es visible y persistente. A diferencia de otros territorios, quienes viven en automóviles en esta ciudad no responden a un estereotipo único ni marginal. Son trabajadores de la salud, empleados de comercio, docentes y adultos mayores con ingresos previsibles pero insuficientes. Personas que sostienen el funcionamiento cotidiano de la ciudad mientras quedan excluidas de su mercado inmobiliario. La estabilidad laboral ya no garantiza estabilidad residencial. Esta fractura revela un desplazamiento profundo entre trabajo y vivienda. El contrato social implícito se encuentra claramente roto y sus consecuencias se acumulan sin una respuesta proporcional. Las políticas de control urbano agravan la fragilidad de esta forma de vida. Las multas y los remolques no son castigos administrativos menores, sino amenazas existenciales directas. Perder el vehículo implica perder el único refugio disponible. Aunque existen programas de estacionamiento seguro, su alcance es limitado y no logra cubrir la magnitud real del problema. La demanda supera ampliamente la oferta, generando nuevas formas de exclusión dentro de la exclusión. La ayuda llega, pero no alcanza. Y esa insuficiencia se vuelve estructural. San Francisco destina presupuestos elevados a enfrentar la crisis de vivienda, pero gran parte de esas inversiones no contempla a quienes ya quedaron fuera del sistema formal. Las soluciones avanzan lentamente, atrapadas entre regulaciones, disputas políticas y resistencia vecinal. Mientras tanto, la población vehicular permanece en un limbo legal y social. No es considerada plenamente sin hogar, pero tampoco integrada a políticas de vivienda. Esa zona gris perpetúa la precariedad. La ciudad administra el problema sin resolverlo. El recorrido continúa hacia una ciudad donde la desigualdad adopta proporciones mayores. 3. San José, California.
San José es presentado como el corazón de Silicon Valley, un territorio asociado a innovación constante y crecimiento económico acelerado. Sin embargo, bajo esa narrativa de progreso, se desarrolla una de las crisis de vivienda más severas del país. La prosperidad no se distribuye de manera uniforme y sus efectos colaterales expulsan a miles de residentes del acceso a un hogar tradicional. La ciudad crece en valor, pero no en inclusión. Este desequilibrio define la experiencia cotidiana de una parte significativa de su población. La riqueza convive con la precariedad sin intermediarios. Los salarios elevados del sector tecnológico elevan los precios de toda la estructura urbana. Alquileres, servicios y bienes básicos se ajustan a un nivel inaccesible para quienes no forman parte de esa industria. Trabajadores esenciales quedan automáticamente desplazados del mercado inmobiliario. La competencia no es justa ni equilibrada. El resultado es una segmentación espacial cada vez más rígida. Vivir cerca del trabajo se convierte en un privilegio reservado a pocos. Ante esa exclusión, miles de personas optan por permanecer cerca de sus empleos, utilizando vehículos como vivienda. Esta decisión no responde a comodidad, sino a necesidad logística y económica. Las restricciones de estacionamiento obligan a desplazamientos constantes, sin posibilidad de descanso prolongado. La inestabilidad se vuelve rutina. Cada día implica reorganizar la supervivencia en función de normas cambiantes. La ciudad se transforma en un tablero donde el margen de error es mínimo. Las casas rodantes estacionadas frente a empresas tecnológicas se convirtieron en una imagen recurrente y perturbadora. Funcionan como un recordatorio constante de la desigualdad estructural que sostiene el modelo. La proximidad entre riqueza extrema y precariedad absoluta no es accidental, sino sistémica. Cuando esta dinámica se replica en áreas metropolitanas aún más grandes, el impacto se multiplica. La escala urbana amplifica el problema y lo proyecta hacia escenarios todavía más complejos. El recorrido continúa hacia territorios donde la magnitud lo cambia todo. 2. Los Ángeles, California. Los Ángeles representa el escenario donde el brillo del espectáculo convive con una fractura social imposible de ocultar, una ciudad diseñada para el movimiento constante que hoy alberga a decenas de miles de personas inmóviles dentro de sus propios vehículos. El conflicto central no es la pobreza extrema, sino la imposibilidad de sostener una vida estable, incluso trabajando. Camionetas, furgonetas y autos familiares se transforman en dormitorios improvisados bajo palmeras y carteles luminosos. La imagen contradice el relato histórico de éxito y ascenso social asociado a la ciudad. Aquí, el sueño se redefine como resistencia diaria. La verdad incómoda es que el sistema expulsó silenciosamente a quienes lo sostienen. La magnitud del fenómeno es imposible de disimular porque ocupa el espacio público de forma permanente y visible. Calles completas quedan saturadas por vehículos que ya no cumplen una función de tránsito, sino de refugio estático. Se forman comunidades informales sobre el asfalto, con rutinas, códigos y tensiones propias. Los Ángeles expone con claridad cómo incluso los centros urbanos más ricos pueden fallar cuando la vivienda deja de ser accesible para la mayoría. La abundancia de recursos no garantiza soluciones si no existe voluntad de alterar el modelo que produce exclusión. El resultado es una crisis masiva, visible y normalizada, que avanza barrio por barrio. Este escenario no es el límite del problema, sino una antesala. Hay regiones donde la proporción es aún más extrema y el margen de maniobra prácticamente desaparece. El recorrido continúa hacia un punto donde la advertencia se vuelve definitiva. 1. Santa Cruz y Watsonville, California. Santa Cruz y Watsonville representan el punto más crítico de esta geografía de exclusión, donde vivir en un vehículo dejó de ser una excepción para convertirse en una característica estructural del territorio. La verdad incómoda emerge desde el inicio. Esta región encabeza la mayor concentración de personas residiendo en automóviles en todo el país. Más de 2.000 personas utilizan autos y camionetas como vivienda en un entorno que no ofrece alternativas habitacionales reales. La presión se siente en playas, estacionamientos y calles residenciales, donde el tránsito convive con la permanencia forzada. La falta de opciones no responde a un evento puntual, sino a un desequilibrio prolongado entre oferta y demanda de vivienda.
El crecimiento poblacional y económico no fue acompañado por políticas habitacionales inclusivas. La región se volvió deseable, pero inaccesible. Ese contraste alimenta una exclusión silenciosa pero constante. Los programas existentes ofrecen alivio limitado y selectivo, dejando afuera a la mayoría de quienes necesitan asistencia. Las multas se acumulan, los controles se intensifican y el problema se desplaza de una calle a otra sin resolverse. La tensión social aumenta a medida que el espacio se vuelve un bien disputado. Santa Cruz y Watsonville no son una anomalía estadística, sino una señal de advertencia clara. Muestran lo que ocurre cuando la vivienda deja de concebirse como un derecho básico. Lo que aquí se vive anticipa escenarios que podrían repetirse en muchos otros lugares. Después de ver estas 10 ciudades, la pregunta es inevitable. ¿Puede una sociedad sostenerse cuando trabajar ya no garantiza un techo? ¿Estamos frente a una crisis temporal o ante una nueva forma permanente de exclusión? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva también forma parte de este debate. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para recibir cada nuevo video.